Vamos a comenzar la unidad de memorias, específicamente en la parte de memorias externas. El esquema que hemos estado mencionando, que está al comienzo de la unidad, vamos a analizar o a estudiar lo que son las memorias externas, la parte que está al final de este esquema, y previamente ya se ha visto todos los temas que estaban involucrados en la parte de memorias internas y las características generales de las memorias. El primer concepto que vamos a dar de memorias es que cuando hablamos de un sistema informático, los dos grandes grupos en que marcamos las memorias son las memorias internas y las memorias externas. Como ya lo hemos mencionado en la parte de la unidad donde hablábamos de memorias internas. Las memorias internas son las que están conectadas directamente a la placa madre y fueron analizadas en los videos anteriores. Y cuando nos referimos a memorias externas, que también pueden ser llamadas memorias de almacenamiento masivo, memorias auxiliares o memorias secundarias, nos estamos refiriendo a las memorias que están, que para que la CPU pueda conectarse con ellas lo tiene que hacer a través de interfaces o a través de los periféricos. ¿Qué característica tienen las memorias externas con respecto a las memorias internas? Es que son de mayor capacidad y por lo tanto al poder contener grandes volúmenes de almacenamiento, sus velocidades de acceso son menores. Siempre son de tipo no volátil, es decir, que si se pierde la conexión eléctrica, siguen manteniendo la información. Y vamos a poder analizar en esta unidad los tipos de tecnología con los cuales trabajamos con las memorias externas, que van a ser en función de su principio de funcionamiento, que está asociado a un fenómeno físico, ya sea magnetismo, luz o electricidad. Los tres tipos de tecnología de almacenamiento que vamos a estudiar, primero vamos a dar unas características generales y después vamos a entrar en el detalle de cada una de ellas, son la tecnología magnética, la óptica y la tecnología electrónica. Para caracterizar las memorias vamos a dar parámetros que son característicos de las memorias externas, y esos parámetros son la ubicación, la duración o la permanencia de los datos en el soporte, la capacidad de almacenamiento, la unidad de transferencia, el método de acceso y la velocidad de transferencia. Comencemos a estudiar cada una de ellas. Con respecto a la ubicación, ya hemos mencionado en varios momentos que las memorias externas, al no poder ser accedidas directamente por la CPU, por ese motivo se consideran memorias externas. No se pueden acceder directamente por la CPU, sino que a través de enlaces a periféricos o interfaces, por lo tanto son consideradas externas. El otro parámetro es la permanencia de los datos en el soporte, y vamos a decir que según la permanencia o la duración de los datos en el soporte, se pueden considerar memorias denominadas de almacenamiento permanente, es decir, que no se pierde su contenido y no se modifica por ser memorias de solo lectura, y podemos mencionar como ejemplo de estos soportes de almacenamiento externo los medios ópticos, que ya vienen grabados de fábrica o que solo se pueden grabar una sola vez, como por ejemplo los CD-ROM, los DVD-ROM o los BD-ROM. La otra forma de permanencia de los datos en el soporte es la regrabable, es decir, que son memorias donde los datos que están almacenados sí se pueden modificar, y para poder modificar su contenido debe sobreescribirse la información que este soporte contiene. Los ejemplos que vamos a mencionar de las memorias regrabables son,
por ejemplo, de las tres tecnologías, tanto de las tecnologías magnéticas, de la óptica y de la electrónica. En el caso de la tecnología magnética, vamos a mencionar los discos rígidos o los discos magnéticos. En el caso de las tecnologías ópticas, vamos a hablar de los medios ópticos regrabables, como son el CD SW, el DVD SW o el Blu-ray RE. En el caso de los soportes de tecnología electrónica, vamos a hablar de los discos de estado sólido, de los pendrive o de las tarjetas de memorias. Estas tres tecnologías, estos tres ejemplos de las tecnologías regrabables son las que son consideradas con características de regrabables. Vamos a continuar con otro parámetro de las memorias externas, que es la capacidad de almacenamiento. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades a qué se refiere la capacidad de almacenamiento, y decimos que la capacidad de almacenamiento es la cantidad máxima de datos o de información que se puede grabar en un soporte y está expresada en una de las medidas de capacidad, como puede ser, por ejemplo, megabyte, gigabyte o terabyte. La característica que tienen los medios o soportes externos o las memorias externas es que además de los datos del usuario, o sea, de la información que el usuario va a grabar en el soporte, hay otros datos que son necesarios para poder ubicar la información en el soporte de almacenamiento. Esa información se llama información de direccionamiento. Por lo tanto, vamos a tener que diferenciar o vamos a tener que reconocer que en las memorias externas tenemos una capacidad neta o útil, que es la capacidad de almacenamiento donde el usuario guarda su información, y hay otra capacidad que es la capacidad bruta o capacidad total, que es la suma de esa capacidad neta más la capacidad de almacenamiento de la información de direccionamiento. Por lo tanto, ahí al final mencionamos que la capacidad total va a estar dada por la capacidad neta más la capacidad de información de direccionamiento. Esta es la característica que tienen para el parámetro de capacidad de almacenamiento las memorias externas. Vamos a analizar el parámetro de las memorias externas, que es la unidad de transferencia. Ya lo hemos mencionado para memorias internas. El concepto es cantidad de bytes que se transfieren durante una operación de lectura o escritura en memoria. Cuando hemos mencionado la unidad de transferencia en memorias internas, hemos dicho que la unidad de transferencia era la palabra, que la palabra podía ser de 8, 16, 32 o 64 bits. En cambio, cuando estemos trabajando con la unidad de transferencia de las memorias externas, esta se considera un bloque. Ese bloque de información corresponde a 512 bytes y puede llegar hasta 4096. El modo de transferencia de las memorias externas tiene su justificación en el hecho de que las memorias externas, tanto de tecnología óptica como magnética, funcionan con partes móviles. Es lo que hemos mencionado en varias oportunidades, que hay cabezas lectoras grabadoras que deben alcanzar la posición deseada en el soporte para poder producir la lectura o la escritura de este soporte. Agrupar los datos en bloques en cierta cantidad de bytes justifica el tiempo utilizado por las partes mecánicas para ubicar los mecanismos de lectura-escritura, que cuando estas alcanzan la ubicación del primer byte del bloque, demoran mucho menos en posicionarse en las ubicaciones de los bloques subsiguientes. Vamos a ver ahora el parámetro velocidad de transferencia y vamos a decir que la velocidad de transferencia de datos es la cantidad de datos por segundo que el dispositivo de almacenamiento transfiere desde o hacia el soporte de la memoria externa. En las memorias externas, este concepto de velocidad de transferencia está relacionado con el tiempo de lectura-escritura, es decir, el tiempo que el dispositivo va a demorar en realizar la lectura-grabación de los datos. Estos dos conceptos los vamos a analizar más adelante en una sección que es características relevantes de los discos magnéticos y va a quedar explicado con más detalle cuál es la característica de la velocidad de transferencia.
El parámetro modo de acceso es la forma en que los mecanismos de escritura y lectura acceden a las posiciones deseadas sobre el soporte. Vamos a ver que hay tres métodos de acceso, como ya lo hemos mencionado cuando hemos explicado las características generales de las memorias. Uno de los métodos de acceso es el acceso secuencial y la característica en memorias externas es que para acceder al primer registro del bloque de transferencia, el mecanismo de lectura-escritura debe ir desde su posición actual a la deseada, pasando por todos los puntos intermedios hasta encontrar el deseado. Es decir, al ser secuencial va a tener que recorrer todos los puntos intermedios hasta encontrar la posición deseada donde comienza el registro que ha sido solicitado. El caso de los accesos secuenciales, en este caso el tiempo de acceso es variable porque va a depender de la ubicación del registro. Entonces, depende de la posición en que esté el registro y de la posición en la que esté el cabezal de lectura-escritura, va a variar el tiempo para acceder al registro que se desea. Ejemplos de acceso secuencial son las cintas magnéticas y los CD-ROM. Y a continuación veremos el otro método de acceso, que es el acceso directo. El acceso directo es, en este caso, el mecanismo de lectura-escritura realiza un acceso a una posición cercana a la zona donde se busca el dato, y a partir de ahí sigue con una búsqueda secuencial hasta encontrar o hasta alcanzar la posición donde debe hacer la lectura-escritura del dato. También en este caso el tiempo de acceso es variable, y ejemplos de soportes o de memorias externas que tengan este método de acceso son los discos rígidos y los discos ópticos regrabables, como es el caso del CD-RW o el DVD-RW. El otro tipo o método de acceso es el acceso random o aleatorio, que lo hemos estudiado en las memorias internas, y este método de acceso era en el cual el tiempo para acceder al dato era independiente de la ubicación del dato en el soporte. Es decir, que no importaba la ubicación que tuviera, porque fuese el punto de memoria en la posición que estuviera, se iba a demorar, siempre van a tener tiempos independientes. Ejemplos de los accesos random no aleatorios eran las memorias electrónicas. Entonces, en el caso de las memorias externas electrónicas van a ser las tarjetas de memoria, los pendrive o los discos de estado sólido. Ahora vamos a hacer una clasificación de las tecnologías de almacenamiento de memorias externas. Hemos dicho que según el principio de funcionamiento, las memorias externas se basan en una determinada tecnología. Esa tecnología de almacenamiento está referida al fenómeno físico que se produce para poder almacenar la información. Ese fenómeno físico puede ser el magnetismo, la luz o la electricidad, y que se utiliza para hacer la grabación y la lectura de los datos. Según esas tecnologías de almacenamiento, las memorias externas pueden ser de tecnología magnética, como es el caso de los discos rígidos, puede ser tecnología óptica, como es el caso de los discos ópticos, CD-ROM, DVD, Blu-ray, o cualquiera de los tipos de tecnologías de los dispositivos que tengan soporte óptico. Y el caso de las memorias electrónicas, mencionamos aquí, por ejemplo, los pendrive o los discos de estado sólido, pero también pueden estar acá las tarjetas de memoria. Tecnologías magnéticas en memorias externas. Vamos a hablar sobre el almacenamiento de datos usando la tecnología magnética, y vamos a decir que se aplica tanto en el campo digital como en el analógico, pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en el almacenamiento de datos digitales. Esta tecnología consiste en la aplicación de campos magnéticos a ciertos materiales cuyas partículas reaccionan a esa influencia, orientándose magnéticamente igual que campo
aplicado. El campo magnético aplicado puede orientarse tanto como norte-sur o sur-norte, y estas posiciones se conservan en el soporte luego que el campo deja de aplicarse, representando así los datos grabados. Los soportes magnéticos que podemos encontrar actualmente son los discos rígidos. Los discos rígidos los vamos a poder clasificar como discos fijos y discos portátiles. Normalmente los discos fijos son los que encontramos que están ubicados dentro de las notebooks o de las computadoras de escritorios y pueden tener diferentes tamaños, como ustedes pueden ver en la presentación. Pueden ser de 3,5 pulgadas, de 2,5 pulgadas y de 1,8 pulgadas, eso es en tamaño, y pueden venir de distintas capacidades. Esos normalmente están en el interior de las notebooks o de las computadoras de escritorio. En cambio, los discos portátiles, que vendrían a ser unidades que podemos utilizar como backup, vienen también de distintas capacidades y normalmente con un cable USB que le da alimentación de energía y que le proporciona la conexión con el disco, con la computadora o con la notebook para poder hacer la transmisión de los datos. A continuación vamos a ver la estructura, los componentes, los elementos que forman un disco magnético. Acá tenemos un disco magnético donde está la carcasa que contiene los platos del disco, es decir, que está destapado, porque esto normalmente viene con una tapa y todo está sellado herméticamente y al vacío, porque no puede tener partículas de tierra ni nada que pueda dañar la superficie de los discos. Vamos a ver que en este disco tenemos distintos platos. Cada plato de los discos son discos circulares, planos y rígidos que están elaborados de cerámica o de aluminio. Estos están con un revestimiento de ambos lados de una aleación metálica magnetizable. Estos platos están unidos a través de un eje y un motor que les hace girar a una velocidad de entre 5.400 y 10.000 revoluciones por minuto, dependiendo del tipo de disco magnético. La cantidad de platos va a depender del modelo que estemos analizando. En este caso tenemos un plato que tiene un disco magnético que tiene varios platos, y además podemos mencionar que cada uno de esos platos tiene una superficie, tiene dos caras. Tanto en la cara superior como en la cara inferior del plato se va a realizar la grabación de los datos. El motor que ya hemos dicho que tiene, donde se encastran los distintos platos para que se produzca la rotación de los mismos y poder hacer que este brazo, que es un brazo mecánico que contiene las cabezas lectoras grabadoras, este brazo mecánico se mueva para producir la lectura de los datos. Todo esto serían los componentes que tiene el disco magnético para poder funcionar y que a través de sus cabezas lectoras grabadoras se produzca la lectura de los datos. Vamos a ver la parte posterior del disco rígido y como podemos mencionar, esta parte posterior es donde se observa la parte electrónica encargada del funcionamiento. Normalmente esto es lo que se denomina controladora de disco, es un conjunto de circuitos integrados que tienen como función organizar la lectura-escritura de la unidad de disco en la computadora. Vendría a ser un intermediario entre la unidad de disco y el microprocesador. La intención de este video es que ustedes observen cómo es el movimiento de las cabezas lectoras grabadoras y el movimiento de rotación del disco. La idea es que vean a través de un video cómo sería la rotación y que puedan observarlo. Dejo unos segundos para que ustedes observen.
como se observa, el movimiento de la cabeza lectora grabadora que se posiciona sobre las pistas del plato del disco. Vamos a pasar ahora a ver la estructura física del disco rígido o de los discos magnéticos de la manera que ustedes para que ustedes lo entiendan. Vamos a ver que cada cara del disco se divide en pistas, que son circunferencias concéntricas. Cada una de estas, acá también son millones de pistas las que se graban en la superficie de un disco. Acá la gráfica o la imagen muestra en forma más amplia cómo serían la cantidad de pistas que tiene la cara o la superficie de un disco magnético. A su vez, cada pista es dividida en sectores, donde cada sector contiene o tiene una capacidad determinada que es fija. Eso ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado en las características de las memorias externas, y normalmente la cantidad de información, la capacidad de información que tiene cada sector es de 512 bytes y puede llegar hasta 4096. Esta estructura física que estamos mencionando de pistas y sectores está a cargo de un formateo que es el formateo de bajo nivel, y que se encarga de hacer esta división en pistas y sectores. Enseguida vamos a ver lo que es la estructura física y lógica del disco, y vamos a ver qué características tiene ese formateo de bajo nivel y ese formateo de alto nivel. A continuación vamos a ver el concepto de cilindro, y si ustedes ven, hay marcado en esta gráfica, hay varios platos, y de esos platos las pistas que tienen igual radio, si ustedes se fijan, es como que forma una línea imaginaria hacia abajo, ¿sí? Cada una de esas líneas imaginarias es lo que se denomina el concepto de cilindro, donde todas las pistas de igual radio forman lo que se llama el cilindro. Volvemos a repetir, son líneas imaginarias, no es algo que esté físicamente en el disco. Entonces, los datos se graban en sentido vertical para aprovechar que se completa un cilindro, es decir, que se completa un cilindro, y una vez que esté completo un cilindro con los datos que se han almacenado en él, se va a continuar con el siguiente. Por eso dice que se completa el cilindro y luego se posicionan las cabezas de lectura grabadora en el cilindro siguiente. Bien, ahora vamos a explicar lo que es este procedimiento que hemos denominado, que se llama formateo, donde para poder utilizar el disco rígido hay que hacer procesos de formateo. Ese formateo es una acción o un proceso que prepara la superficie del disco para poder almacenar los datos en esa superficie. Los formateos que vamos a mencionar y que normalmente se realiza en los discos rígidos es un formateo de bajo nivel o que forma la estructura física, y que esa estructura es la que hemos visto recién, donde se forman o se hacen las pistas y sectores a través de marcas magnéticas sobre la superficie del disco. Esta tarea de pistas y sectores está a cargo del fabricante del disco magnético y normalmente se hace una vez y no se vuelve a repetir. En cambio, cuando se realiza el formateo de alto nivel o cuando se le da la estructura lógica al disco magnético, esto permite hacer una organización lógica de los datos que están sobre el disco magnético y de acuerdo a los requerimientos, a las necesidades que tenga el sistema operativo con el cual va a trabajar ese disco magnético. En la segunda observación que se muestra es que todo disco magnético debe ser formateado en forma lógica para poder hacer uso de este disco y darle la organización lógica que necesitan los datos que estén almacenados en él y el tipo de sistema de archivo que va a contar ese soporte que es el disco magnético. Los sistemas operativos, como ya lo hemos mencionado en la unidad número 1, algunos ejemplos de los que puede utilizarse para hacer el formateo puede ser un sistema propietario como es el sistema operativo Windows, o a través de un sistema operativo libre como es el Linux.